Bueno, lengua de signos española, LS, muy bien. Ahora toca la evolución política de la España del 18. ¿Cómo era la España del 18? ¿Cómo se configura con esta nueva dinastía que tras la guerra de sucesión, tras la muerte de Carlos II sin descendencia y esa lucha entre los Borbones de Francia y los Habsburgo de Viena, que llevan a cabo para hacerse con el trono, con unos momentos previos testamentales de Carlos II muy confusos, muy complejos, y cargados de intrigas y de cambios en el propio testamento. En definitiva, el siglo comienza con esta nueva dinastía, con una guerra en la que acaban imponiéndose los Borbones. Felipe V. Para John Lynch, el historiador, la España del siglo XVIII es su obra en la que dice que la España preborbónica se asentaba en un conglomerado de reinos que conformaban el concepto de imperio, cada uno de los cuales tenía su propia estructura política, económica y unas costumbres, una forma de ser propias. 1700, como comentaba, marca el inicio de este conflicto, que se prolonga hasta el año 1713, con el Tratado de Utrecht, entre la Casa Borbón de Felipe V y los Habsburgo, el archiduque Carlos de Austria, que era el pretendiente al trono por la Casa de los de Viena. Felipe V, el primer rey Borbón en España, establece una nueva forma de entender la política y la administración y de configurar el reino, con los decretos de nueva planta. Muy importante, porque cambia todo el panorama, ¿no? Administrativo, político e incluso económico. Había heredado una economía bastante saneada de Carlos II, en contra de lo que se dice por ahí y de lo que tiene asumido la historiografía sobre el reinado de Carlos II. Desde el año 1713 hasta el final del reinado de Felipe V se va desarrollando un compendio de medidas administrativas que alumbrarán una nueva organización del Estado, tendente a la monarquía absoluta, imagen y semejanza en muchos aspectos a la Francia de Luis XIV, ¿no? El abuelo de Felipe V. En 1713 se establecen los decretos de nueva planta en la corona de Castilla, que suponen el fin del sistema polisinodial que había caracterizado a los Habsburgo, un sistema con distintos, como habíamos visto, con distintos organismos, tanto territoriales como temáticos, con los cuales la monarquía estaba obligada a negociar constantemente, aunque con el paso del tiempo también hubo una derivación y una tendencia hacia otros derroteros que no era la negociación propiamente dicha. En 1715 los decretos afectan al reino de Mallorca, que era más exigente. En 1716 el decreto de nueva planta en Cataluña era el más complejo y profundo. Lo llevó a cabo el ministro de Felipe V, José Patiño. Navarra conservó su parlamento y el fuero, así como las provincias vascas, con sus fueros y tradiciones propias. ¿Cómo se organiza la administración central? Bueno, pues Chanorri, el ministro, fue el ministro de las principales reformas, ministro de Estado, secretario de Estado.
Los gabinetes eran similares, como decía, al modelo francés. Los secretarios eran propios de los Borbones y los consejos propios de los Habsburgo. Los secretarios venían a desempeñar las funciones propias de los ministros, más o menos, ¿no? En 1707 se suprimen los consejos de Flandes, de Italia, de Aragón, y los consejos temáticos pierden casi todo su peso, como el Consejo de Hacienda, el Consejo de Guerra, el Consejo de la Inquisición. El único consejo de los Habsburgo que se refuerza es el Consejo de Castilla, que pasa a desempeñar unas funciones de interior, propias de un ministerio de interior de cualquier estado. En el año 1714 se organiza la Secretaría de Estado y Despacho. De ella emanan 5 principales secretarías. Estaría la Secretaría de Estado, ¿no? La principal, digamos, la Secretaría de Gracia y Justicia, la Secretaría de Guerra, la de Hacienda y Marina e Indias. Los secretarios al cargo de estas secretarías eran nombrados directamente por el rey. Otro aspecto importante es que las Cortes de Aragón desaparecen y quedan integradas en unas Cortes Generales del reino. Ahora mismo no sé, pero vamos, carecían de cualquier tipo de peso. No sé si se llegaron a convocar en algún momento para algún asunto simbólico, tal vez, más que para asuntos de calado. La administración territorial se organiza a través de las capitanías generales que sustituyen a los virreinatos de los Habsburgo. Las capitanías generales eran dirigidas por un capitán general que ejercía su autoridad en las audiencias. Desaparece, por ejemplo, el Justicia de Aragón, ¿no? Eran instituciones propias de la Corona de Aragón y todas desaparecen. Las intendencias es otra de las instituciones para la administración territorial y se desplegaron para racionalizar la administración territorial. Como decía, el intendente era el que estaba al cargo de las intendencias, un cargo de origen francés, como muchos de los que despliega Felipe V, es un Borbón, es francés, ¿no? Y viene de la corte de Luis XIV, donde se formó políticamente. Los intendentes velan por los intereses de la monarquía frente a las de los particulares o grupos. Tenían funciones militares, de hacienda, de justicia, policía y de obras públicas en un ámbito más comarcal, más municipal. Servían de puentes entre el Consejo de Castilla y los poderes locales. Por eso digo que tenía un ámbito como más comarcal, las intendencias, ¿no? El intendente era reclutado por el rey y las intendencias lo que supusieron fue el germen de la división provincial que se llevó a cabo a mediados de este siglo, a mediados del siglo XVIII, en la que el territorio español se dividió en 32 provincias. Digamos que es el germen, son las protoprovincias, las intendencias, ¿no? De ámbito comarcal, ¿no? ¿Cómo se organiza la administración local? Bueno, pues las veguerías en las que se organizaba la Corona de Aragón pasan a adaptarse a los corregimientos castellanos, ¿no? El modelo que se toma es el modelo de Castilla y se extiende a todo el estado con Felipe V, ¿no? Con esos corregimientos. Los regidores eran los encargados de gestionar los ayuntamientos que sustituyen a los consellers de la Corona de Aragón. El rey elige los grandes municipios directamente a estos regidores. Carlos III, que reinó entre el año 1759 y 1783,
Madre mía. Hay que repasarse las fechas de los Borbones. Creo que es el 83, sí. 83, 88 o el 88. Bueno, lo dejamos para otro momento. En otro vídeo lo aclaro. Esto ahora mismo no me acuerdo. No me acuerdo de las fechas. Estas cosas nos pasan. Bueno, el caso es que tuvo unos primeros ministros muy nombrados, entre ellos Campomanes, ilustrado, que firmó un decreto, o desarrolló, mejor dicho, un decreto para introducir representantes del pueblo en la gestión municipal. 4 en las grandes ciudades y 2 en los pueblos más pequeños, de menos de 2.000 habitantes, por elección indirecta. Había un diputado del común que se encargaba del abastecimiento de la ciudad y un síndico personero, que era el portavoz de los vecinos. Esto supuso un golpe contra la oligarquía local por la intervención en los abastos, no la capacidad de intervenir en los abastos, lo que suponía un control más exhaustivo de los abusos y de la corrupción que había en torno al abastecimiento y a las infraestructuras de los pueblos. Con intención se hizo. ¿Cómo se organiza la hacienda? Felipe V lo que buscó a la hora de reorganizar la hacienda fue contrarrestar la desigualdad de pago que había para Castilla y Aragón, con respecto a Aragón, con más ingresos, al mismo tiempo que de la necesidad de responder a la necesidad de generar más ingresos, con nuevos impuestos como el catastro en Cataluña, el equivalente en Valencia, la contribución real en Aragón o la talla en Mallorca. Era una cantidad anual repartida entre los contribuyentes sobre los beneficios a la industria, al comercio y al trabajo personal. Los resultados de esta reforma fueron bastante óptimos. En general, el marqués de la Ensenada intentó dar un paso más allá, promulgando una real cédula, no un decreto, se llamaban reales cédulas en esta época, decreto de única contribución, para reducir la contribución a un único pago proporcional a los recursos. La nobleza y el clero pedían la inmunidad fiscal y catastro y el catastro de la Ensenada en Castilla entre el año 1749 y 1756 y el Banco Estatal de Real Giro fueron los proyectos estrella de Ensenada, del Marqués de la Ensenada, ¿vale? Pero las protestas, sobre todo de la nobleza y del clero, le impidieron llevar a cabo estas reformas que intentaban dar un paso más allá, como comentaba. Y el ejército y la armada también tuvo su reforma, su propia reforma. En 1704 se sustituyen los tercios por regimientos. Al mando de los regimientos se pone a un coronel, elegido directamente por el rey. Los oficiales eran elegidos entre los caballeros y gente de vida noble, digamos, ¿no? Y luego los sargentos, que estaban más ligados al pueblo llano, eran elegidos por los oficiales. En 1734 se establece el reclutamiento forzoso solo si no hubiera voluntarios suficientes. En 1770, último tercio del siglo XVIII, se establecen las quintas reales, que era el reclutamiento militar obligatorio. Las quintas, los quintos, los famosos quintos. Todavía se ven pintadas por ahí en algún pueblo que ponen viva los quintos del 92, por ejemplo. Carlos III toma como modelo el modelo prusiano, envía militares a la corte de Federico el Grande para formarse y funda un centro de formación militar en Ávila.
y la Academia de Artillería en Segovia. Felipe V, con el ministro, el secretario de Estado José Patiño, había sentado las bases de la reforma de la Armada, que cristaliza con el Marqués de la Ensenada, ampliando los astilleros, los arsenales reales, construyendo navíos más modernos, y hasta tal punto se desarrolló la Armada que a finales del siglo era la segunda potencia naval España. Situación económica en el siglo XVIII. Bueno, la estructura agraria era muy rígida y muy poco productiva. No había un mercado nacional, ¿no?, para la producción agraria, que era la base de la economía en este siglo XVIII. Se seguía practicando una agricultura de subsistencia con unas infraestructuras de transporte terrestre precarias, lo cual impedía también la comercialización de esos escasos excedentes, y no había una motivación, digamos, ¿no?, un impulso al aumento de la producción agraria ante la falta de capacidad para comerciar con esos excedentes. En el siglo XVIII sí que asistimos a cierto desarrollo económico que va acompasado de una explosión demográfica que provoca un aumento de la demanda agrícola, tal como vimos en Europa, como hemos visto en Europa en cuanto a la revolución agraria, ¿no?, del siglo XVIII, previa a la revolución industrial. Hay un aumento también del comercio de ultramar y la reforma fiscal alivió las arcas. A finales del siglo sí que se vive cierta inestabilidad hacendística. La sociedad dieciochesca española era muy estamental, inmovilista. La alta nobleza, donde estaban los grandes de España, que se le llamaba, mantiene intactas sus privilegios con las reformas. La mínima reforma que intentó el Marqués de la Ensenada, como vimos, fue paralizada precisamente por las protestas del alto clero y de los grandes de España. Los grandes terratenientes, ¿no?, de los latifundios. La baja nobleza estaba desposeída de su función tradicional guerrera y cortesana, carecía de títulos y tenía pocas propiedades, con lo cual estaban en muchos casos abocados a vidas bastante precarias, ¿no?, esta baja nobleza hidalguesca. El clero también está dividido entre los altos prelados y las órdenes religiosas que tenían patrimonio y privilegio, y el bajo clero muy ligado al horizonte rural, a las parroquias rurales, ¿no?, que eran parte del pueblo llano, del estado llano. El tercer estado, que lo componían este bajo clero, digamos, ¿no?, más o menos socialmente, aunque como miembros del clero estaban exentos de pagar impuestos. El estado llano lo formaban las masas de campesinos con diferentes situaciones en el territorio: arrendatarios, pequeños propietarios, jornaleros y otras situaciones intermedias. La clase media urbana era muy reducida. Esta burguesía, que fue la más beneficiada por algunas de las reformas durante el siglo XVIII. La precaria situación del estado llano, digamos, ¿no?, de las masas de campesinos y los exiliados del campo que buscaban alivio en las ciudades, provocó ciertas revueltas sociales, ¿no?, como el motín de Esquilache contra las reformas del ministro, a la que se unió la nobleza y el clero. Algunos estudios hablan de la mano de los jesuitas detrás del motín de Esquilache, los jesuitas que fueron expulsados por el decreto de Carlos III. Carlos III quería un Estado burocratizado
en manos de profesionales, ¿no? Y para ello quería formar en sus propias universidades a esta clase dirigente, ¿no? Esta clase política dirigente. Sin embargo, los jesuitas, que tenían el quinto voto de obediencia al Papa, antes que al rey, no estaban dispuestos a dejar soltar ese poder educacional. Los efectos de la acción reformista sí que tuvieron óptimos resultados económicos, socavando el orden social. La sociedad tripartita fue dando paso a una sociedad de clases, ¿no? Estas grietas que me gusta llamar al siglo XVIII el siglo de las grietas, ¿no? También se dieron con más matices, con otros matices en la sociedad española del XVIII, ¿no? Esta sociedad tripartita estamental muy cerrada en España abrió algunas grietas que dio lugar a la aparición de una incipiente sociedad de clases con la riqueza como elemento determinante de la posición social. Y bueno, este breve vídeo invitando a la reflexión, como siempre, ¿no? Hay que reflexionar, hay que leer y hay que, bueno, por ejemplo, a la que fue profesora de Historia Moderna, Josefina Castillo, Historia Moderna de España, es el libro de la editorial Fundación Ramón Areces, Historia Moderna de España, 1665-1808. Y bueno, Lynch, la España del siglo XVIII, ¿no? Y Althusser, Historia de las ideas políticas, por ejemplo, por citar alguna bibliografía. Y nada más. Gracias. Chao.